Muy bien, en esta ocasión vamos a resolver muchas ecuaciones logarítmicas sacadas de este libro que es el Manual de Ingreso para la Universidad de La Matanza para las carreras de económicas. Vamos con el primero, una ecuación logarítmica donde vemos que hay varios logaritmos. En general lo que tratamos de lograr es que si hay muchos logaritmos, nos quede cada vez menos logaritmos y para eso vamos a usar propiedades. En este caso vamos a ver esta propiedad que conocemos, que es que si tenemos una resta de logaritmos de la misma base, lo podemos escribir como un único logaritmo, pero en el argumento vamos a dividir los argumentos que teníamos antes. Lo que quiero decir acá es que como acá tenemos una resta y tenemos la misma base, porque recordemos que este logaritmo que parece que no tiene base, en realidad es un logaritmo en base 10, ¿no? Todos son logaritmos en base 10. Entonces, como la base es la misma y es una resta de dos logaritmos, a esto lo podemos expresar, como decíamos, como un único logaritmo en base 10, pero dividiendo 24 dividido 8. En este caso, una división que da un resultado entero. Acá vamos a escribir por el momento logaritmo de x. Esta es la incógnita, este es el número desconocido que queremos descubrir. Y bueno, primero resolvamos esta división. 24 dividido 8, por supuesto, es 3. Ahora bien, esta es una igualdad de logaritmos que tienen, nuevamente lo decimos, la misma base. Entonces, si es una igualdad y la base es la misma, entonces los argumentos tienen que ser iguales también. O sea, este argumento que tenemos acá tiene que ser igual a este argumento, el número 3. Por lo tanto, simplemente acá ya tenemos la solución de nuestra ecuación logarítmica. Vamos con la siguiente. A ver, acá tenemos, bueno, también varios logaritmos. Acá hay un logaritmo, acá hay un 2. Vamos a ver cómo manejamos ese número. Pero acá tenemos una suma de logaritmos. Recordemos que la propiedad que vamos a utilizar es aquella que dice que si tenemos una suma de dos logaritmos que tienen la misma base, lo podemos expresar como un único logaritmo, pero multiplicando los argumentos. O sea que en este caso, como tenemos una suma de logaritmos que nuevamente tienen la misma base, acá tenemos la base 10 y acá también base 10. Por lo tanto, a esto lo vamos a expresar como un único logaritmo con la base 10, pero vamos a multiplicar sus argumentos, o sea, el 192 multiplicado por un cuarto. Ahí tenemos entonces, bueno, y le ponemos el paréntesis, ¿no? Para que se note bien que todo eso es parte del argumento. Mientras tanto, por el momento voy a dejar lo mismo acá. Ahora vamos a ver, porque vamos a tener que hacer una modificación acá en breve, ¿sí? Pero analicemos esto. Una vez que resolvamos esta operación, nos va a quedar un logaritmo por acá y un logaritmo multiplicado por 2. Entonces lo que vamos a necesitar es que este 2 no esté acá. Yo quiero llegar a una situación similar a la del ejercicio anterior. Un logaritmo acá, un logaritmo allá, nada más. Por eso vamos a usar otra propiedad que es esta que tenemos por acá. Esta propiedad que dice que si el argumento tiene un exponente, a ese exponente lo podemos escribir multiplicando al logaritmo. O viceversa, si tenemos un número que está multiplicando al logaritmo, lo podemos escribir como exponente del argumento, o sea, de la expresión que tengamos dentro del logaritmo. Eso es lo que tenemos acá. A ese número lo podemos escribir como exponente del argumento, o sea, x es nuestro argumento, lo vamos a escribir como exponente. Mientras tanto, vamos a resolver 192 multiplicado por un cuarto, que es lo mismo que 192 dividido 4, ¿no? A ver, 192 multiplicado por un cuarto, esto nos da 48, por lo tanto vamos a decir que esto nos ha quedado 48. Y ahora, situación similar a la del ejercicio anterior. Nosotros tenemos dos logaritmos, una igualdad de dos logaritmos que tienen la misma base. Acá tenemos base 10, acá también tenemos base 10. Entonces, si tenemos la misma base y estos logaritmos son iguales, entonces no queda remedio de que los argumentos sean iguales. O sea que x al cuadrado sea igual a 48. Y ahora nos ha quedado una nueva ecuación que, bueno, vamos a tener que seguir resolviendo. En este caso, bueno, ¿qué número elevado al cuadrado es 48? Bueno, hay que despejar x. Hay que tener cuidado porque cuando queremos despejar una potencia par, lo que hacemos es, en este caso, aplicar raíz cuadrada en ambos miembros para poder cancelar esta expresión. Pero cuidado que esto origina
el módulo de x. En breve vamos a ver que esto quizás haya sido en vano. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque acá nos queda la raíz cuadrada de 48, que bueno, la podemos expresar de una forma distinta, podemos extraer factores del radical, pero quiero llegar a lo siguiente. Esto implica que x vale la raíz cuadrada de 48, o también que x vale menos la raíz cuadrada de 48. A ver, este va a ser un número negativo. No resolví la raíz, no lo puse en su forma decimal porque no es una raíz exacta. Veamos lo siguiente. X es el argumento de un logaritmo. X debe ser positivo en este caso, porque el argumento de un logaritmo no puede ser un número negativo. Por lo tanto, a este número ya sabemos que lo vamos a descartar. O sea, si yo me llego a olvidar de este procedimiento, justo acá está todo bien, porque en este caso estamos hablando de un logaritmo. O sea, si acá hacíamos esto de tomar la potencia y pasarla como raíz directamente, bueno, no es lo correcto, pero de casualidad llegamos a la respuesta, a la única respuesta de este ejercicio, ya que el argumento del logaritmo tiene que ser un número positivo. Esta es la respuesta. Uno después puede calcular la raíz cuadrada de 48 con la calculadora, obtener una expresión decimal, pero que va a ser aproximada. O sea, lo que quiero decir es que si hacemos la raíz cuadrada de 48, esto nos da 6,92. Podemos decir que x es aproximadamente igual a 6,92. No podemos decir que es igual a 6,92 porque este no es 6,92. Esto es 6,928203 y sigue y sigue y sigue. Se puede escribir así, o bien se pueden extraer factores del radical. En este caso esto puede llegar a ser expresado de otra forma, pero que no viene tanto al tema de ecuaciones logarítmicas, por lo tanto lo voy a dejar expresado así de momento, que no está mal, es la respuesta. Vamos con la siguiente ecuación logarítmica. Como podemos ver, acá tenemos un único logaritmo, similar a los ejercicios anteriores, esta situación. Vamos a, resolverlo. ¿De qué forma? Bueno, ya sabemos que si hay varios logaritmos, de forma general lo que buscamos es que nos quede un único logaritmo. Y en este caso vamos a usar esta propiedad, que dice justamente que cuando tenemos una suma de logaritmos, vamos a poder expresarlo como un único logaritmo. Ahora, hay un pequeño problema. Acá hay un número 3 y un número menos 4 que nos impiden de momento utilizar esta propiedad. Yo necesito deshacerme de este 3, deshacerme de este menos 4, que no estén escritos en ese lugar. Y por eso vamos a usar otra propiedad, que es esta, justamente la que nos dice que cuando tenemos un número que está multiplicando un logaritmo, lo podemos expresar como un exponente del argumento. En pocas palabras, es como meterlo adentro del logaritmo. Y es lo que vamos a hacer justamente con este número 3 y con este número menos 4, que están multiplicando. Recordemos que acá hay una multiplicación, 3 por el logaritmo, menos 4 por el logaritmo. Entonces, gracias a esta propiedad, vamos a poder expresarlo de la siguiente forma. Como logaritmo de 18, pero elevado al cubo. De esa forma, ese número 3 deja de estar escrito en ese lugar que no me servía, que me molestaba, y ahora está en otro lugar que no me molesta. Ahora bien, en esta situación tenemos logaritmo de 12, pero elevado a menos 4. Hemos tomado ese número que estaba multiplicando, lo expresamos como exponente. De esa manera llegamos a una situación en donde sí vamos a poder ahora utilizar esta propiedad. ¿Qué vamos a escribir entonces? Bueno, vamos a escribir el logaritmo de, o sea, el logaritmo en base 10, ¿no? O sea, sabemos que acá tenemos base 10. Pero vamos a, como dice esta propiedad, multiplicar los argumentos. Vamos a multiplicar 18 elevado al cubo por 12 elevado a menos 4. Bueno, todo eso va a ser parte del nuevo argumento del logaritmo. Ahora bien, más allá de que esta sea una operación que podemos realizar con la calculadora, podemos hacerla paso a paso también, vamos a ver cómo. Lo importante es que llegamos a un solo logaritmo. Cuando sepamos qué número es este, vamos a decir que el argumento que está acá tiene que ser igual al argumento que está allá, ya que las bases son iguales y tenemos una igualdad. Entonces, una vez que sepamos este número, ya va a estar prácticamente resuelta nuestra ecuación. Si no tuviera calculadora, ¿qué es lo que se me ocurre hacer acá? Bueno, a ver, lo voy a poner por acá. 18 al cubo multiplicado
por 2 elevado a menos 4. Recordemos que cuando elevamos a un número negativo, invertimos a este número. O sea, multiplicamos por el inverso multiplicativo. Recordemos que acá hay un 1. Entonces, a esto lo puedo llegar a expresar, vamos a separar esta parte. Lo puedo expresar como 18 al cubo. 18 elevado al cubo por... Y ahora lo invertimos. 12 elevado a la cuarta. ¿Sí? O mejor dicho, lo podríamos escribir como 18 elevado al cubo dividido 12 elevado a la cuarta. Ahora, ¿por qué me parecía que era buena idea escribirlo así? Porque resulta que al 18 lo podríamos factorizar y al 12 también, y podemos lograr que se puedan cancelar varias expresiones. A ver, el 18, justamente, si lo factorizamos, si lo dividimos, resulta que 18 dividido 2 da 9, 9 dividido 3 es 3, y 3 dividido 3 es 1. O sea que el 18 equivale a 2 por 3 por 3, o 2 por 3 al cuadrado. De hecho, esta multiplicación da 18. Voy a escribir eso, 2 por 3 por 3. Pero como tengo 2 por 3 por 3 y todo eso está elevado al cubo, entonces habría que poner esto, pero voy a realizar la propiedad distributiva y me va a quedar así. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque mi plan es poder cancelarlo con alguno de los factores que surjan acá debajo. Vamos a moverte un poquito para acá y vamos a hacer lo mismo con el número 12. Si al número 12 lo factorizamos, 12 dividido 2 da 6, 6 dividido 2 es 3, 3 dividido 3 es 1, y resulta que al 12 lo podemos escribir como 2 por 2 por 3. Si ponemos acá 2 por 2 por 3 y a todo eso lo elevamos a la cuarta, podemos distribuir esa potencia y dejarlo como 2 a la cuarta, por 2 a la cuarta, por 3 a la cuarta. Y de ese modo poder cancelar. Estaba haciendo esto con la esperanza de que se pueda cancelar mucho, pero bueno, se van a poder cancelar algunas cosas. Recordemos, esto lo podía haber escrito en la calculadora de una. Pero bueno, me parece interesante ver que acá se pueden simplificar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá, 12 elevado al cubo que aparece en el numerador, lo puedo cancelar parcialmente con el 2 elevado a la cuarta que aparece en el denominador. Resulta que acá podemos eliminar este 2 elevado al cubo y de acá sacarle 3. Si a este 4 que tenemos, bueno, le sacamos 3, nos va a quedar 1. Es como sacar 3 de arriba y 3 de acá abajo. Ahora, respecto a... Bueno, acá tenemos 3, tenemos 3, tenemos 3. Vamos a cancelar uno de ellos. Por ejemplo, elimino o cancelo este 3 elevado al cubo que tenemos por acá con este 3 elevado a la cuarta. Pero con cuidado que acá no cancelo los 4 que tenemos acá abajo, sino que cancelo 3 de ellos. Me va a quedar 3 elevado a 1. Ahora me estoy repitiendo un poco, no sé si fue buena idea hacer tanto lío, quizás me hubiese convenido hacerlo directamente en la calculadora. Esto por si no pudiéramos usar la calculadora, tenemos esta alternativa. ¿Qué nos queda en el numerador? 3 elevado al cubo, 3 por 3 por 3, 27. Mientras que en el denominador nos queda 2 a la cuarta, eso es 16, y después nos queda 16 por 2, que es 32, y 32 por 3, que... perdón, podía haber hecho algo. Ahora me doy cuenta de que este 3 que me quedó acá, lo puedo cancelar con uno de estos 3. Y me queda un poco más sencillo. Acá elimino el que me quedó, el 3 a la 1 que me quedó, con uno de los que quedó acá. Si acá decía 3 al cubo, eliminamos uno de ellos y nos queda 3 al cuadrado. Por lo tanto, ahora sí me gusta más. 3 elevado al cuadrado es 9. Y en el denominador tenemos 2 elevado a la cuarta. Simplemente, 2 elevado a la cuarta por 2, porque este nos quedó. 2 a la cuarta es 16 y 16 por 2, 32. Por lo tanto nos queda 9/32. Todo esto para llegar a que esto es equivalente a 9/32. Ahora, finalmente, lo que vamos a hacer es lo que veníamos diciendo anteriormente, que si tenemos una igualdad de logaritmos que tienen la misma base, entonces en consecuencia los argumentos deben ser iguales. Por lo tanto, decimos que el argumento de acá, que es x, tiene que ser igual a este argumento, que es 9/32. Y con eso tenemos el resultado, la respuesta de esta ecuación. Se hizo un poquito largo porque pensé que iba a ser un poquito más sencillo, un poco más rápido, pero fíjense que la ecuación logarítmica en sí, digamos, no es complicada. Hay que recordar que hay que meter este número para después poder usar esa propiedad y listo, después se cancelan, entre comillas, se cancelan los logaritmos. Vamos con el siguiente.
En esta nueva ecuación contamos nuevamente con varios logaritmos. Podemos ver que hay un logaritmo por acá, otro por allá, están sumados. Y acá tenemos este logaritmo. Como veníamos diciendo, nuestra idea es poder juntar muchos logaritmos que tengamos en un único logaritmo. Y en este caso tenemos una suma de dos logaritmos que tienen la misma base. Nuevamente tenemos logaritmo decimal, logaritmo en base 10. Por lo tanto, lo que vamos a poder hacer es, como dice la propiedad, escribirlo como un único logaritmo, pero multiplicando los argumentos. Por lo tanto, vamos a escribir un solo logaritmo, pero vamos a multiplicar a este argumento x más 1 multiplicado por este otro argumento que es x más 2. Esto equivale a el logaritmo que tenemos en este otro miembro, logaritmo de 2x cuadrado menos 3. Es conveniente que a esto lo escribamos de esta forma, ¿sí? Con un corchete, como para que quede bien claro que todo es parte del logaritmo. Y esto no es este logaritmo multiplicado por otra cosa aparte, no, es todo parte del logaritmo. Ahora bien, lo que podemos ver es que tenemos de este lado un único logaritmo y del otro lado también un único logaritmo. Por lo tanto, podemos decir inmediatamente que como los logaritmos tienen la misma base y es una igualdad, esto quiere decir que el argumento de este logaritmo debe ser igual al argumento del otro logaritmo. Y de esa manera salimos de la ecuación logarítmica que teníamos y nos queda una nueva ecuación que, bueno, vamos a tener que resolver con los procedimientos que conocemos. En este caso, lo que vamos a tener que hacer es aplicar la propiedad distributiva acá para poder expresar esto de una forma distinta. Vamos a multiplicar, como ya sabemos, x por x y x por 2, pero además 1 por x y 1 por 2. Hagámoslo. Tenemos x por x, esto es x al cuadrado. X al cuadrado. Además, x por 2 nos queda 2x. Ahora llega el turno de multiplicar por el número 1. 1 por x es una x, lo voy a escribir así, una x significa esto, y 1 por 2 es 2. Mientras tanto, en el otro miembro contamos con esta expresión. Como podemos ver, a lo que se ha llegado en este caso es a una ecuación cuadrática, ya que tenemos la incógnita elevada al cuadrado y además está la incógnita sin elevar al cuadrado. Entonces, para poder resolver este tipo de situaciones, lo que tenemos que hacer es igualar la ecuación a 0 y aplicar, bueno, la fórmula resolvente. A ver, vamos a ver. A estos dos los podemos juntar en uno solo, porque 2 más 1, o sea, 2x más 1x, es 3x. Y acá tenemos x al cuadrado. Y acá tenemos el 2. Y lo que vamos a hacer es tomar estos términos y escribirlos en el otro miembro. Vamos a tomar este número que es positivo, lo vamos a pasar restando, menos 2x al cuadrado. Y además el más 3 lo vamos a pasar el menos 3 lo vamos a pasar en el otro miembro, escribiéndolo como más 3. De esa forma igualamos a 0. A mí me gusta escribirlo de esta forma para que me quede, bueno, el igual siempre alineado. Quiero marcar solamente que estos dos se han juntado acá. Ahora lo que podemos hacer es a este término asociarlo con este otro, porque son términos semejantes. Ambos tienen x al cuadrado. Hagamos la operación. Una x cuadrada menos 2x cuadrada. Bueno, 1 menos 2 es menos 1. Menos una x al cuadrado. Además tenemos el más 3x, que lo dejamos en el mismo lugar. Y además tenemos 2 más 3, que es 5. Ahí tenemos esta ecuación cuadrática, que como ya sabemos, la forma de resolverlo es con la fórmula cuadrática. Hay otros métodos, el método de completar cuadrados, pero bueno, yo considero que en estos casos es más fácil hacer la fórmula cuadrática. Recordemos que era esta, ¿no? La fórmula resolvente, menos b más menos, bueno, b cuadrado menos 4 por a por c, y todo dividido por la raíz, perdón, todo dividido por 2 por a. Ahora, ¿qué números son a, b y c? Bueno, acá tenemos a vale menos 1. Acá tenemos b vale 3. Y el último número, el término independiente, es c, que vale 5. Reemplacemos estos números en la fórmula cuadrática. A ver, tenemos menos b, por lo tanto, menos b, que vale 3.
A esto le sumamos y le restamos, después esto lo vamos a separar. Por la raíz cuadrada de qué cosa, a ver, tenemos b al cuadrado, o sea 3 al cuadrado, menos 4, dice, por a, que vale menos 1, vamos a poner menos 1, por la c, que vale 5. Ahora vamos a dividir esto por 2 por a, o sea 2 por el menos 1. Bueno, y ahora tenemos que, bueno, continuar con estas operaciones. Voy a revisar una cosita. Revisé por las dudas si las operaciones estaban bien. Y sí, están bien. El tema es que acá vamos a llegar a una raíz que no es exacta. A ver, ¿a qué me refiero? Acá tenemos menos 3. Le sumamos, le restamos. La raíz cuadrada de... Y toda esta operación nos va a dar 29, ya que 3 al cuadrado es 9. Y esta operación, 4 por 5 por 1 es 20. Y menos por menos es más. Nos queda más 20. O sea que nos queda 29. Un poco incómodo porque es un número al cual no le podemos calcular una raíz entera, es un número irracional. Pero bueno, vamos a seguirlo. Tenemos 2 por menos 1 que es menos 2. En este caso voy a hacer lo siguiente, porque podríamos expresarlo de manera exacta de la siguiente forma. Podemos decir, bueno, como la raíz cuadrada de 29 no tiene un resultado exacto, lo vamos a dejar como raíz cuadrada de 29, no vamos a resolver esa operación. Entonces, una de las soluciones va a ser menos 3 más la raíz cuadrada de 29 dividida por menos 2. Pero la otra solución va a ser menos 3 menos la raíz cuadrada de 29 dividido menos 2. Ahí tenemos las soluciones. Vamos a ver, porque vamos a tener que descartar una en breve, ahora lo voy a decir, pero ahí tenemos las soluciones de forma exacta. Vamos a escribir una aproximación de esos números. Vamos a escribirlo directamente en la calculadora para obtener más o menos cuánto vale. Y con eso vamos a poder tomar algunas decisiones que tenemos que hacer con respecto de cuál es solución y cuál no. Resulta que la primer raíz, la que tenemos por acá, vamos a hacer así. Tenemos, vamos a escribirlo, menos 3 más la raíz cuadrada de 29 dividido menos 2. Todo esto va como resultado menos 1,19. Acá menos 1,19. Ahora la otra, que tiene negativo, nos da como resultado 4,19. 4,19 aproximadamente. Ahora bien, volvamos un poco al ejercicio original que teníamos por acá. Resulta que si estamos diciendo, vamos a copiarlo mejor en otra página, por acá. Una solución es aproximadamente menos 1,19. Esa era la solución que teníamos. A ver, voy a volver para atrás. Era aproximadamente menos 1,19. Pero hay un problema con este menos 1,19. Cuando lo reemplazamos acá, nos queda menos 1,19 más 1. ¿Sí? El logaritmo de eso. Y esta operación da menos 0,19. Y acá hay un gran problema. Tengo el logaritmo de un número negativo que no da como resultado un número real. Entonces vamos a decir que este número no puede ser solución de nuestra ecuación, ya que no verifica la ecuación que tenemos. Ahora, ¿ocurrirá lo mismo con el otro número, con el 4,19? Vamos a escribirlo de vuelta esto y vamos a decir, si la otra solución era aproximadamente 4,19, ¿qué pasa si al 4,19 lo reemplazo acá? Creo que está todo bien, porque 4,19 más 1 da 5,19. Da un número positivo al cual se le puede calcular el logaritmo. ¿Y qué pasa si lo reemplazamos acá? Nos quedaría 4,19 más 2. Eso es 6,19. Es un número positivo, por lo tanto todo bien, es un número al cual le podemos calcular el logaritmo. ¿Y qué pasa cuando lo reemplazamos acá? Nos va a quedar, a ver, 2 por 4,19 al cuadrado menos 3. Bueno, y esto ya podemos ver que va a dar un número positivo, porque 4 al cuadrado es más o menos 16 y 4,19 es más o menos 16. Cuando lo multipliquemos por 2 va a ser un número más grande, cerca de 32, 33 por ahí. Y además, si le restamos 3, va a quedar un número positivo. Por lo tanto, este número cumple con las condiciones de la ecuación. Lo que quiero decir es que de las soluciones a las que habíamos llegado, esta no va a ser la solución. Esta es la única solución de esta ecuación. El ejercicio, bueno, como podemos ver, cada ejercicio aporta algo nuevo, ¿sí?
Vamos a hacer el siguiente. De acá. Ejercicio que podemos ver que ya es similar al anterior, ya que tenemos una suma de logaritmos de este lado, para el cual, como ya veníamos mencionando, ya sabemos qué propiedad debemos utilizar. Aquella propiedad que dice que si tenemos una suma, lo podemos expresar como una multiplicación, como un único logaritmo, pero con una multiplicación de sus argumentos. Por lo tanto, vamos a escribir el logaritmo de x más 1 multiplicado por x más 2. Esto en el argumento. Como decíamos, en este caso, un ejercicio bastante similar al anterior, pero que por suerte va a ser más fácil. Ahora vamos a ver por qué. Acá tenemos una igualdad de dos logaritmos que tienen la misma base. Por lo tanto, inmediatamente lo que podemos hacer es afirmar que los argumentos tienen que ser iguales en consecuencia. O sea, este argumento que tenemos acá tiene que ser igual a este argumento que tenemos allá. Y de esa forma abandonamos la ecuación logarítmica para encontrarnos ahora con una ecuación nueva, en este caso una ecuación cuadrática. Resolvamos esta multiplicación aplicando la propiedad distributiva, como hicimos en el ejercicio anterior. X por x es x al cuadrado y x por 2 es 2x. Además tenemos 1 por x, que es una x, podemos escribirlo como x directamente, y 1 por 2, que es 2. Acá tenemos aún x al cuadrado más 5. Lo que tenemos que hacer ahora es agrupar todos los términos en un solo miembro, ya que es una ecuación cuadrática. Por lo tanto, esto lo voy a escribir igual, a esto lo voy a correr un poquitito para darle espacio a poder escribir estos términos. Esta x cuadrado, que es positiva, la vamos a escribir en este caso como negativa. Y el menos 5 vamos a escribirlo en el otro miembro como 5 positivo. Y acá nos quedó nada, por lo tanto ponemos 0. Y ahora podemos hacer algunas operaciones. Una x cuadrada menos una x cuadrada es 0x cuadrada. Acá se pudo cancelar, por suerte, ya que al eliminarse la x cuadrada ya deja de ser una ecuación cuadrática. Vamos a hacer dos operaciones. 2x más 1x nos queda 3x. Lo podía haber hecho antes, ahora me doy cuenta que lo podía hacer. 3x. Y además tenemos 2 menos 5, que es menos 3. Por lo tanto, menos 3 de este lado. Y ahora una ecuación, bueno, muy sencilla. Vamos a tomar este menos 3, lo escribimos en el otro miembro como 3 positivo y acá tenemos 3x. Y el número 3 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. 3 dividido 3. Finalmente, x vale 1, la solución de nuestra ecuación. Comprobemos solamente el número 1, al reemplazarlo en la ecuación original, ¿origina que los argumentos me queden positivos? A ver, veamos rápidamente. Si pongo acá el número 1, 1 más 1 es 2 positivos, todo bien. Si pongo acá el número 1, 1 más 2 es 3, todo bien. Y si pongo acá 1 al cuadrado y le sumas 5, te da un número positivo, te da 6. Así que todo bien con el número 1. Recuerden que la verificación real es reemplazarlo y resolver todas las operaciones. En este caso me van a dar números decimales, por lo tanto quiero evitarlo de momento. Simplemente quiero ver, comprobar que el valor al que hayamos llegado cumpla con las condiciones de la ecuación que teníamos inicialmente. Ejercicio siguiente, el ejercicio F. Bueno, vamos a ver que acá tenemos una resta de varios logaritmos. Ahora a ver, a mí lo que se me ocurre es que como acá tengo un 0, este es mi plan. Pasar este logaritmo del otro lado. Porque yo a estos los voy a juntar en uno solo. Para llegar al mismo plan que veníamos haciendo antes. Que me quede un logaritmo acá y que me quede un logaritmo allá para que podamos igualar los argumentos. Ese va a ser el plan que voy a adoptar. Porque quizás juntar estos logaritmos y después juntarlo con el otro puede llegar a quedar un poquito confuso. Puede llegar a quedar una expresión muy grande con muchas divisiones. Digo divisiones porque cuando hay una resta, como habíamos dicho, vamos a poder usar esta propiedad que me permite escribirlo como una división. Entonces escribir varias divisiones puede llegar a ser un poco confuso. Entonces, este logaritmo que está restando lo paso al otro miembro sumando. Va a quedar 0 más el logaritmo en base 3 de 2. Pero acá el 0 ya lo puedo ignorar. O sea, me va a quedar así directamente. Mientras tanto, con estos dos logaritmos que me quedaron acá, lo que voy a hacer es usar esta propiedad. La puedo utilizar porque tenemos la misma base, la base 3. Tienen que tener la misma base. Por lo tanto, puedo escribirlo como un logaritmo
en base 3, pero en el que vamos a dividir los argumentos. A este x más 1 que tenemos arriba, lo dividimos con el x menos 2 que tenemos acá debajo. De esa forma llegamos a lo que teníamos en muchos de los ejercicios anteriores. Una igualdad de logaritmos que tienen la misma base. En consecuencia, si la base es la misma y me están diciendo que estas expresiones son iguales, entonces este argumento tiene que ser igual que el otro argumento. O sea, el número que tenemos acá, igual al otro argumento. Por lo tanto, logramos abandonar la ecuación logarítmica y que nos queda una nueva ecuación. Ahora, ¿cómo resolvemos esta nueva ecuación? Bueno, acá hay una división que no la puedo resolver, entonces lo que conviene hacer acá es tomar este divisor, esta expresión que está dividiendo y pasarla al otro miembro, pero con su operación inversa, o sea, la vamos a pasar multiplicando. Y recordemos una cosa, solamente podemos pasar el denominador, el numerador no está dividiendo, no lo puedo pasar multiplicando porque no está dividiendo, este es el que está dividiendo. Por lo tanto, va a quedar 2 multiplicado por x menos 2. Acá nos queda todavía x más 1. Ahora bien, nos queda una ecuación mucho más sencilla. Ya sabemos que acá empleamos la propiedad distributiva. 2 por x es 2x y 2 por 2 es 4. Y acá tenemos x más 1. Bueno, vamos a seguir resolviendo. Vamos a agrupar las x en un miembro, los términos sin x en el otro miembro. Vamos a escribir acá la x. Voy a pasar esta. Es positiva, la paso restando. Menos 2x. Acá tenemos menos 4, pero este más 1 lo escribimos en el otro miembro como menos 1. Y podemos ver que acá tenemos menos 4 menos 1, que es menos 5. Y esto es 1 menos 2, que es menos 1x. Finalmente el número 2, el número menos 1, que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Nos queda que x es igual a menos 5 dividido menos 1. Esto nos queda finalmente 5. Ese es el valor de la incógnita. Vamos a ver muy rápidamente que si acá pusiera el número 5, 5 más 1 es 6, todo bien, es un número positivo. Y 5 menos 2 es 3, todo bien, es un número positivo. Esto para ver si tengo que descartar alguno. Después tendré que realizar la verificación completa, pero esa la quiero de momento dejar de lado porque lo que me interesa es que sigamos resolviendo estos ejercicios. Vamos con el siguiente. En este caso, nuevamente, una ecuación donde tenemos una suma de logaritmos, muy parecido a alguno de los que hicimos anteriormente, una suma de logaritmos y en el otro miembro un único logaritmo. Acá tenemos base 5. Es diferente a las bases que teníamos en los primeros ejercicios, que eran base 10, pero la idea es la misma. Acá vamos a poder utilizar esa propiedad que nos permite escribir a esta suma de logaritmos como un único logaritmo, gracias a que las bases son iguales. Por lo tanto, escribimos un único logaritmo con base 5, en el cual multiplicamos este de acá, 2x menos 1, multiplicado por este de acá, por x. Mientras tanto, en el otro miembro vamos a mantener logaritmo en base 5, voy a poner un corchete acá, logaritmo en base 5 de esta expresión, de 2x al cuadrado menos 3. Puse este corchete para justamente que quede bien claro que toda esta expresión es parte del argumento del logaritmo. Todo está dentro del logaritmo. Y ahora llegamos al momento en donde tenemos una igualdad de dos logaritmos que tienen la misma base. En consecuencia, si las bases son iguales, tenemos que igualar los argumentos. O mejor dicho, los argumentos van a ser iguales. Este argumento que tenemos por acá debe ser igual a este argumento que tenemos por acá. Hemos abandonado la ecuación logarítmica y ahora tenemos una nueva ecuación. Que la resolvemos, por supuesto, aplicando la propiedad distributiva. Vamos a multiplicar la x. ¿Qué nos va a quedar? Que 2x por x es 2x al cuadrado. Y x por menos 1 es menos 1x. Voy a poner así, menos x. Mientras tanto, acá seguimos teniendo esta expresión. A ver, esto es una ecuación cuadrática, pero que no va a durar mucho tiempo, porque esta x cuadrada y esta x cuadrada las vamos a poder cancelar. O sea, se pueden cancelar ahora mismo. Y si no, fíjense que si yo paso restando, porque acá hay una suma, si yo la paso restando y me queda así, 2x cuadrada
menos x menos, lo paso restando, 2x al cuadrado, podemos ver que esos los podemos cancelar, ya que 2 menos 2 es 0. Repito, se puede haber cancelado anteriormente o se puede cancelar ahora. Tarde o temprano vamos a llegar a una ecuación que, como podemos ver, no es cuadrática, es una ecuación lineal. ¿Qué hacemos finalmente para resolver esto? Bueno, despejar la x. Se puede hacer así, se puede pasar el menos para el otro lado directamente, o si no, considerarlo como un menos 1 que está multiplicando y que lo vamos a pasar dividiendo. Por lo tanto, escribimos menos 3 dividido ese menos 1. ¿Qué nos queda entonces? Esto nos queda 3. Ese es el valor de nuestra incógnita x. Para comprobar que no contradiga a la ecuación inicial, vamos a imaginarnos que acá hay un 3. Va a quedarnos 2 por 3, que es 6. ¿Y 6 menos 1? 5. Todo bien con el número 5. ¿Qué pasa si el 3 lo escribimos acá? Queda el logaritmo de un número positivo. Todo bien. ¿Y qué pasa si el 3 lo ponemos acá? Queda 3 al cuadrado, 9. 9 por 2, 18. Y 18 menos 3 es 15. Número positivo. Todo bien con ese número. Vamos a pasar con el ejercicio siguiente. Nueva situación, nueva ecuación en la cual podemos ver que tenemos dos logaritmos acá, con una suma de por medio. Y en el otro miembro tenemos también dos logaritmos con una resta de por medio. Acá vamos a usar algunas cuestiones que vimos en los primeros ejercicios de hoy. Porque a mí me gustaría juntar estos dos logaritmos en uno solo. Y acá también juntar en uno solo. Cuanto menos logaritmos tengamos, mejor. Ahora hay un pequeño impedimento todavía, que tenemos este número que está multiplicando. Este número también está multiplicando. Este número también está multiplicando. Eso me impide de momento utilizar esta propiedad y esta otra propiedad. Estas dos todavía van a tener que esperar un poquitito. Vamos a tener que usar primero esta propiedad que nos permite tomar un exponente y escribirlo afuera como multiplicación, o viceversa. Tomar un número que está multiplicando un logaritmo y escribirlo a ese número como exponente del argumento. Es lo que vamos a hacer acá. Vamos a escribir el logaritmo en base 10. Acá hay un 10, ¿no? Logaritmo en base 10 de x dividido 2. Pero todo eso elevado a la cuarta. Repito, esta expresión da un poco más de miedo que esta expresión. Pero es necesaria para que no esté un número multiplicando y luego podamos sumar los logaritmos o usar la propiedad. ¿Sí? Es un mal necesario en este caso. Más esta otra expresión, situación similar a este número 3, lo vamos a escribir como exponente. O sea, vamos a dejar el logaritmo de x dividido 3, pero todo esto elevado al cubo. Esto lo igualamos con, y situación similar, logaritmo de este número 5 que lo escribimos como exponente, menos el logaritmo de 27. Logaritmo de 27. Bueno, hemos hecho estos pasos para poder ahora sí usar las otras propiedades. Esa propiedad que decía que si tenemos una suma de dos logaritmos que tienen la misma base, pues tienen base 10, a esto lo podemos expresar como un único logaritmo, pero multiplicando los argumentos. A este argumento lo vamos a multiplicar por este otro argumento. Y eso es lo que va a originar el nuevo logaritmo. Ese va a ser todo el argumento de nuestro nuevo logaritmo. Lo mismo o muy similar en el otro miembro, ¿no? Acá ya tenemos un solo logaritmo. Acá también lo vamos a lograr. Pero tengamos cuidado que acá hay una resta. Por lo tanto, a esto lo podemos escribir o lo debemos escribir como un logaritmo en base 10, en la cual vamos a dividir a esta expresión, a este primer argumento, dividido por el otro argumento, 27. Bueno, ¿por qué hicimos todo esto? Para que me quede un solo logaritmo en ambos miembros. Eso nos permite afirmar lo que veníamos haciendo hasta ahora, que si tenemos una igualdad de logaritmos que tienen la misma base, entonces lo que podemos decir es que este argumento va a ser igual o es igual a este otro argumento. De momento nos sacamos una preocupación inicial que era el logaritmo. Ahora queda otra preocupación que es cómo resolver esta expresión, esta ecuación. Bueno, hay varias formas de encararlo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a expresar esto de una forma más sencilla.
Primero vamos a distribuir la potencia. Distribuimos el 4, distribuimos el 3. Nos va a quedar, por lo tanto, x elevado a la cuarta es x elevado a la cuarta, no hay mucho que decir. Pero 2 elevado a la cuarta vamos a escribir 16. Esto multiplicado por x elevado al cubo, que es, bueno, x elevado al cubo. Y 3 elevado al cubo, que es 27. De momento, lo que ya podemos observar es que este 27 lo vamos a poder eliminar, por suerte. Y podemos interpretarlo de esta forma. Si este número que está dividiendo yo lo pasara multiplicando, se pueden cancelar. Entonces, o lo paso multiplicando y lo cancelo, o lo cancelo en este momento. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, acá hay una multiplicación. Vamos a multiplicar lo que me quedó. Tengamos en cuenta que si acá lo hemos cancelado, no es que me queda 0, me queda 1. ¿Sí? Entonces, resulta que 16 por 1 nos da 16. Y x a la cuarta por x al cubo nos da x a la séptima. Recordemos que cuando multiplicamos dos expresiones idénticas, podemos sumar sus exponentes. Acá esto lo vamos a escribir como x elevado a la quinta, lo mismo. Y bueno, habrá varias formas de resolverlo. Yo lo que haría es sacarme de encima esta división, pasándola multiplicando. O sea, nos va a quedar 16 por x a la quinta. Y acá vamos a dejarlo como x a la séptima. Y ahora hay que tener mucho cuidado acá, porque sería un error pasar esto dividiendo. Y es muy tentador, porque uno dice, si tengo x a la séptima y lo divido por x a la quinta, puedo cancelar y me queda algo mucho más fácil, me queda x cuadrado solamente. Es verdad, pero si lo hacemos, estaríamos dejando de lado algunas soluciones posibles de esta ecuación. Lo que se hace acá en estas situaciones es igualar a 0. O sea, vamos a escribir x a la séptima, vamos a pasar restando 16x a la quinta, y esto es igual a 0. Y lo que hacemos acá es extraer factor común, porque resulta que x a la quinta es un factor que los dos términos tienen en común. O sea, ambos términos tienen x, y el factor en común es la x con el menor exponente. O sea, vamos a decir que x a la quinta es un factor que tienen en común. Acá hay que extraer factor común. Bueno, acá entra en juego la factorización de polinomios, ¿no? Y resulta que, bueno, hay varias maneras de factorizar. Yo lo que hago en general es dividir. Si x a la séptima lo dividimos por x a la quinta, nos da x al cuadrado, ya que al dividir restamos los exponentes. Acá también, si dividimos, 16 dividido el 1 que tenemos acá es 16. Y x a la quinta dividido x a la quinta se cancela, porque x a la quinta dividido x a la quinta es x a la 0. Y x a la 0 ya sabemos que es 1. O sea, ya queda 16 por 1. Es 16 directamente. Un poco largo este ejemplo, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? Si acá hay una multiplicación que da 0, ¿cuándo una multiplicación da 0? Y bueno, cuando alguno de ellos es 0. Es como decir, 7 por cuánto te da 0. Y bueno, va a tener que ser 7 por 0. No hay otra. ¿O qué número multiplicado por 9 me da 0? Y bueno, tiene que ser 0. O sea, repito, si una multiplicación me da 0, es porque alguno de los dos debe ser 0. Entonces decimos que x a la quinta, o sea, esto nos está diciendo que x a la quinta debe valer 0, o que x al cuadrado menos 16 debe valer 0. Por lo tanto, quedaron ecuaciones más pequeñas que ya nos va a dar en muy breve la respuesta. ¿Qué número elevado a la quinta da 0? Bueno, el 0, el único. O sea, acá esto nos lleva a la conclusión de que x vale 0. Ahí tenemos una de las soluciones. Nos falta comprobar todavía, así que cuidado. Ahora vamos a ver si efectivamente funciona en nuestra ecuación inicial. Acá también vamos a despejar x. Entonces, el menos 16 lo pasamos al otro miembro como 16 positivo. Y ahora, en vez de tomar el cuadrado y pasar la raíz o aplicar módulo, voy a hacer lo siguiente. ¿Qué número elevado al cuadrado da 16? Bueno, hay dos opciones posibles. Que el número tenga que ser el número 4. O sea, acá el número 4 elevado al cuadrado es 16. Pero también hay otra. Que x valga menos 4. Ya que sabemos que el menos 4 elevado al cuadrado es 16 positivo también. Por lo tanto, de esa manera escribo la solución sin tener que ahondar tanto en cuestiones de raíces y módulo y demás. ¿Sí? Entonces puedo poner estas respuestas de esa manera.
Ahora bien, lo que vamos a hacer es comprobar, voy a bajar el volumen al celu, ahí está, es comprobar si las soluciones a las que llegamos son efectivamente solución de nuestra ecuación inicial o no. Tenemos el 0, el 4 y el menos 4. Vamos a evaluarlo acá. Si yo pongo acá el número 0, voy a ver qué pasa. ¿Lo puedo escribir arriba o no? Control X, Control B, a ver, ¿puedo escribirlo? Sí. Si yo pongo acá 0, 0 dividido 2 es 0, y nos queda esto, el logaritmo de 0, que no se puede resolver. El logaritmo tiene que tener un argumento positivo para poder resolver esa operación. Por lo tanto, ya sabemos que el número 0 que tenemos acá, tenemos que descartarlo. No puede ser solución de nuestra ecuación, ya que cumple con esta ecuación, pero no cumple con nuestra ecuación inicial. Eso por un lado. Ahora, ¿funcionará el número 4? A ver, vamos a probar. Si pongo 4 y lo divido en 2, eso me da 2 positivos. Todo bien. Si pongo el 4 y lo divido en 3, bueno, me da 4 tercios. Todo bien. Y si pongo acá 4, bueno, me queda justamente 4. Todo bien con el número 4. El número 4 lo vamos a conservar como solución. Y el número menos 4 me parece que no, porque a ver, si reemplazamos el menos 4 en la ecuación inicial y ponemos acá el menos 4, nos queda menos 4 dividido 2, que nos da menos 2. O sea, llegaríamos al logaritmo de menos 2, que no se puede resolver. Entonces, este número no puede ser solución de la ecuación. Si al querer verificarlo no cumpliría nunca con la ecuación, porque no se puede resolver esa operación. Por lo tanto, finalmente, esta ecuación tiene como solución el número 4 únicamente. Vamos con este otro ejercicio. Lo copié 2 veces, me parece. A ver, este es el H, este es el I, H, I. Bueno, pero muy parecido. Demasiado parecido. La única diferencia es que acá, en vez de haber un 27, hay una X. A ver, muy rápidamente, habíamos hecho acá esto de escribirlo como un logaritmo, muy rápidamente, de x sobre 2 elevado a la cuarta, más, es lo mismo que el anterior, esto es muy parecido al anterior, x acá, pero acá ponemos un, bueno, de hecho van a quedar las mismas soluciones, ahora que pienso. Ah, no van a quedar las mismas soluciones, no, está bien. Este 3 lo voy a poner acá como exponente. Este 5 lo voy a escribir como exponente, logaritmo de x elevado a la quinta, menos el logaritmo de x. Esa es la única diferencia con el ejercicio anterior. Lo que vamos a hacer acá es usar la propiedad que nos permite escribir a esto como un logaritmo, pero dividiendo los argumentos. X a la quinta dividido x. Recordemos que estamos dividiendo porque acá hay una resta de logaritmos de bases iguales. Y acá al mismo tiempo tenemos un logaritmo, un único logaritmo vamos a escribir, pero multiplicando los argumentos. Multiplicando, vamos a juntar un poquitito, multiplicando esos argumentos. ¿Esto por qué lo hacemos? Para que quede un solo logaritmo acá y un solo logaritmo allá. Esto lo podemos escribir como esta expresión. O sea, los argumentos deben ser iguales, ya que las bases son iguales. O sea, x dividido 2 elevado a la cuarta multiplicado por x sobre 3 elevado al cubo debe ser igual a esto. Lo voy a poner igual todavía. Ahora en breve vamos a hacer algunas operaciones. Dividido x. Bueno, ¿qué ocurre acá? Acá podemos usar una propiedad que dice que si estás dividiendo dos expresiones idénticas, podés restar sus exponentes. Acá hay un 1. Por lo tanto, a esto lo podemos escribir como x elevado a la cuarta. Al dividir, restamos sus exponentes. Acá al multiplicar vamos a sumar los exponentes, pero una vez que las bases sean iguales. Entonces primero vamos a distribuir lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Acá escribimos x a la cuarta, pero también 2 a la cuarta, que es 16. Mientras tanto acá escribimos x al cubo, pero también escribimos 3 al cubo, que es 27. Ahora bien, podemos multiplicar acá. Acá no voy a poder cancelar como en el ejercicio anterior, que se pudo cancelar algo. Acá no lo podemos hacer. Y acá vamos a decir que x a la cuarta por x al cubo nos da como resultado x a la séptima. Mientras tanto acá nos va a quedar 16 por 27. Voy a decir acá, lo voy a buscar en la calculadora. 16 por 27 nos da 432. 432 es igual a x elevado a la cuarta. Y para resolver esto, bueno, nuevamente vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a pasar multiplicando esto, para que por lo menos no haya más división. Entonces me va a quedar así, x a la séptima
y acá multiplicado por 432, acá, por x a la cuarta. Y todo esto lo voy a pasar restando, eso es muy importante. Nos va a quedar x a la séptima menos 432 por x a la cuarta. Acá nos queda 0. Y ahora lo que hacemos es extraer factor común, ya que acá los dos términos tienen a x a la cuarta como factor en común. Entonces vamos a escribir lo siguiente. X a la séptima dividido x a la cuarta es x elevado al cubo. Y este número, esta expresión dividida por x a la cuarta me da simplemente 432. Esto es igual a 0. Ahora, si hay una multiplicación que es igual a 0, como dijimos en el ejercicio anterior, vamos a decir que x a la cuarta tiene que valer 0, o sea, este tiene que valer 0, o el otro tiene que valer 0, o este tiene que ser igual a 0. Para una multiplicación de 0 es porque alguno de ellos vale 0. Acá ya tenemos una respuesta. ¿Qué número elevado a la cuarta es 0? Bueno, única chance que x valga 0. Número que inmediatamente vamos a poder cancelar, porque si buscamos en la ecuación original y ponemos acá el 0 o acá, nos queda el logaritmo de 0, que es un logaritmo que no podemos resolver. Entonces este número no puede ser solución de nuestra ecuación si al verificarlo ni siquiera puede resolverse esa operación. Entonces este número inmediatamente lo descartamos. Y acá vamos a despejar x, vamos a tomar el menos 432, lo vamos a pasar sumando, 432 positivo, y acá tenemos x elevado al cubo. Ahora este cubo lo vamos a pasar como raíz, la raíz cúbica de 432. Esto lo puedo hacer con más tranquilidad cuando es una potencia cúbica. Cuando es una potencia cuadrada hay que tener más cuidado. Aparece módulo, hay que cancelar raíces, hay que tener más cuidado. Pero acá podemos hacerlo. Resulta que esta raíz no da como resultado un número entero, da como resultado un número racional. Irracional, quise decir, irracional. Entonces podemos decir que la solución es esta, la raíz cúbica de 432. Aunque también se pueden extraer factores del radical. Recordemos que el 432 vino de 16 por 27. Pero resulta que 16 por 27 son dos números al que si le calculas la raíz cúbica se pueden hacer algunas operaciones. Yo sé que esto va a quedar, de acá va a salir un 2, de acá va a salir un 3. Esto va a quedar como 6 por la raíz cúbica de 2. Esta va a ser la expresión, digamos una manera distinta de escribirla. Pero esta que tenemos acá es la solución, ¿sí? Esto tiene que ver con la extracción de factores del radical. Si quieren lo pueden hacer. Yo lo voy a dejar escrito de esta forma. Bueno, lo escribí de las dos, pero bueno, porque hice la extracción de factores medio mentalmente. No quiero perder tanto tiempo con esa parte. Quiero avanzar con los ejercicios, sobre todo porque esto se hizo muy largo. Entonces sigamos haciéndolo. Bueno, en este nuevo ejercicio tenemos un logaritmo acá y un logaritmo allá. Eso es interesante, la primera vez que nos encontramos con esta situación. Sin embargo, este es un logaritmo que tiene este número 2 acá multiplicando, ese número 2 que está ahí molestando, porque yo ya quería igualar los argumentos. Sin embargo, no puedo hacerlo todavía porque tengo este 2. Entonces vamos a usar esa propiedad que nos permite escribir a este número que está multiplicando al logaritmo como un exponente. Es lo que vamos a utilizar acá. Por lo tanto, nos va a quedar expresado como el logaritmo en base 2 de 3 menos la raíz cuadrada de x. Pero todo esto elevado al cuadrado, elevado a este 2 que estaba multiplicando y lo escribimos como exponente. Ahora tenemos acá también un logaritmo en base 2 de 3 más x. ¿Qué ocurre acá? Que ahora, en este momento, sí tenemos una igualdad de dos logaritmos que tienen la misma base. Por lo tanto, lo que decimos es que si tienen la misma base y los logaritmos son iguales, entonces los argumentos tienen que ser iguales. El 3 más x, que es el argumento de este logaritmo, tiene que ser igual a este otro argumento. Lo vamos a escribir por acá. Ahora bien, tenemos una nueva ecuación. Ya no es más logarítmica, eso es una buena noticia. Pero tenemos una mala noticia, tenemos esta expresión acá que vamos a tener que resolverla. A ver, veamos cómo hacerlo. Lo que se me ocurre acá que deberíamos hacer es resolver esta operación. Pero cuidado, lo voy a hacer en un cálculo auxiliar. ¿Qué pasa con esto? Resulta que esto es el cuadrado de un binomio. Dos términos tenemos acá.
Recordemos que ante el cuadrado de un binomio, lo que tenemos que hacer... Acá pongo una suma, es verdad que acá dice una resta, y yo pongo una suma, pero ahora lo vamos a solucionar. El cuadrado de un binomio, para poder resolverlo, podés multiplicar este por sí mismo, pero parece que nos va a llevar a algo un poco más complejo. Creo que sería más fácil acá hacer lo siguiente, usar la fórmula del cuadrado del binomio, que dice que esta expresión equivale al primer término elevado al cuadrado, más el doble del primer término por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Acá sí me inclino más por la fórmula. En general las fórmulas no son lo que elijo de entrada, pero en este caso me parece que va a ser mejor, más práctico. A ver, cuando hablamos del primer término, que hay que elevarlo al cuadrado y ponerlo acá, me refiero al número 3. Y cuando hablamos del segundo término, que hay que elevarlo al cuadrado y también escribirlo acá, me refiero a menos x. A menos x. Entonces, decimos, al primer término lo elevo al cuadrado, o sea, al 3 lo elevamos al cuadrado. A esto le sumamos el doble del primer término, que es el número 3, por el segundo término, que es menos raíz de x. Así lo escribimos. Menos raíz de x. A esto luego le sumamos el segundo término, que es menos raíz de x, pero elevado al cuadrado. Ahí tenemos esa expresión. Bueno, ahora vamos a realizar algunas de las operaciones que aparecen acá para que esto me quede un poco más sencillo. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Acá tenemos, a ver, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Acá tenemos 2 por 3 es 6. Y 6 positivo por el menos me queda menos 6. Raíz cuadrada de x. Y acá me queda, con mucho cuidado, porque el menos elevado al cuadrado me da más, me da positivo, menos por menos más. Y la raíz de x elevada al cuadrado la vamos a cancelar y nos va a quedar x. Estoy en duda acá porque esto... Ah, no, está bien, me queda x, no me queda raíz de x, módulo de x, perdón, no dije nada. Me queda x simplemente, ¿sí? Porque, bueno, esto elevado al cuadrado se cancelaría, pero cuidado que el menos elevado al cuadrado me queda positivo. Acá se hace la propiedad distributiva acá. Bueno, llegamos a esta expresión. Esto es a lo que equivale el 3 menos raíz de x al cuadrado. Por lo tanto, en la ecuación que teníamos nosotros, acá vamos a escribir esta expresión. Vamos a traerla para acá. Lo voy a acercar un poquitito, ¿sí? Lo vamos a acercar un cachitín más. Ahí. Y sigamos trabajando ahora acá. Esto fue un cálculo auxiliar necesario, por supuesto, pero por el momento olvidémoslo. Sigamos concentrados acá, en esta parte. Y ahora, bueno, por lo menos nos deshicimos de este problema, porque no hubiese convenido tomar el cuadrado y pasarlo a raíz. Hubiésemos llegado a algo peor. Entonces, esto hubo que hacerlo. El tema es que no me solucionó esto de la raíz. Acá, el problemita está acá. Entonces, vamos a poder deshacernos de esto, por suerte. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, vamos a despejar esta expresión. O sea, este 9 y esta x lo vamos a pasar al otro miembro. Acá tenemos 3 más x, pero el 9 lo vamos a pasar restando. Y este más x lo vamos a pasar a menos x. Y esto me gusta más de lo que pensaba, porque pensé que iba a llegar a algo más difícil. Pero por suerte acá las x se cancelaron. Si las x no se hubiesen cancelado, hubiese quedado un poquito más difícil. Pero por suerte las x se cancelan, ¿no? Porque es 1x menos 1x, 0x. Y acá tenemos 3 menos 9, pero 3 menos 9 es menos 6. Y esto, bueno, ya me gustó mucho más. Porque ahora lo que hacemos es tomar el menos 6, que está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Menos 6 dividido menos 6. Y acá tenemos la raíz de x. Pero menos 6 dividido menos 6 es 1. Acá te queda la raíz cuadrada de x. Ahora, pensémoslo de esta forma. ¿La raíz cuadrada de qué número? Me da 1. Y bueno, acá tiene que estar el número 1. O sea, acá en definitiva, x vale 1. ¿Sí? Lo que se puede hacer es elevar al cuadrado a ambos miembros para cancelar esto y que me quede x también. Es otra forma de encararlo. En definitiva, x vale 1. Ahora, ese número 1 satisface la ecuación inicial. Bueno, habría que reemplazarlo y hacer todas las operaciones. Yo voy a hacer algo más sencillo. Si yo pongo el número 1 acá, 3 más 1, 4, no más sencillo, está mal dicho, más sencillo. Quiero hacer algo más breve solamente para comprobar que el número 1 no origina un número negativo. Después la verificación, que es realizar toda la operación íntegra, la dejo para ustedes. 3 más 1 es 4, todo bien, da un número positivo. Y acá, si yo pongo el número 1,
Bueno, la raíz cuadrada de 1 es 1 y 3 menos 1 es 2. Me da un número positivo, así que, digamos, es como que pasa esa prueba. Después lo que habría que hacer, si es cierto, es resolver toda la operación, pero no es lo que me interesa de momento. Vamos con el ejercicio siguiente, en el cual vamos a necesitar algo nuevo, porque resulta que acá dice logaritmo de x cuadrado, y acá el logaritmo está elevado al cuadrado. O sea, acá la x está elevada al cuadrado. Y acá el logaritmo está elevado al cuadrado. O sea, esto se puede escribir así para que se note un poco más la diferencia. Acá el cuadrado está adentro y acá este está afuera. Entonces, a ver, hay mucha variedad de ecuaciones logarítmicas. No hay una receta a seguir, un camino a seguir. A pesar de que en todos los ejercicios anteriores siempre había más o menos el mismo tema de juntar logaritmos en uno solo, esto es algo que no se puede hacer acá. Acá lo que yo voy a intentar hacer es que esto quede expresado como solamente logaritmo de x. Porque si acá hay logaritmo de x y acá también hay logaritmo de x, entonces voy a poder hacer un cambio de variable y sustituir ese logaritmo de x por una expresión más sencilla. ¿A qué me refiero? A ver, estábamos hablando hace unos ejercicios atrás de esta propiedad. Esta propiedad que me permitía tomar el número que está multiplicando al logaritmo y escribirlo como exponente. Pero hemos mencionado que puede ser al revés también. Puedo tomar el número que está como exponente del argumento y escribirlo multiplicando al logaritmo. Y es lo que voy a hacer acá. A este exponente, el número 2, no lo voy a escribir en ese lugar. Lo vamos a escribir como un 2 multiplicando al logaritmo de x. ¿Por qué hago esto? Porque acá también tengo logaritmo de x. Logaritmo de x. Todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Sí, pero tengo logaritmo de x. Y esto me sirve porque ahora puedo realizar lo que se llama un cambio de variable. A este logaritmo de x, que se repite, lo voy a reemplazar por una variable más sencilla. Entonces voy a decir, de ahora en adelante, al logaritmo de x, lo voy a reemplazar por una letra nueva. Muchos usan la z, la t, la que quieran. Yo voy a usar la z, ¿sí? Por lo tanto, en vez de escribir logaritmo de x cuadrado, voy a escribir z al cuadrado. Porque al logaritmo de x, desde ahora en adelante, lo llamo z. Y eso está elevado al cuadrado, por supuesto. Ahí lo reemplacé. Y acá también voy a escribir no 2 por el logaritmo de x, sino 2 por z, porque el logaritmo de x, como digo, lo llamamos z. Recordemos que a esto lo llamamos cambio de variable. Cambio de variable. Bueno, y ahora llegó una nueva ecuación en donde yo lo considero como que disfrazo a esa expresión con una letra más sencilla para poder seguir operando. Después hay que volver a esto, porque mi objetivo final es cuánto vale x, no cuánto vale z. Pero bueno, para poder saber cuánto vale x, necesitaría saber cuánto vale z. Sigamos. La manera de resolver una ecuación de este estilo no es pasar dividiendo z, sino que es pasar esto restando. O sea, acá tenemos z al cuadrado. Bueno, vamos a pasar restando. Menos 2z. Digo restando porque este es un término positivo. Entonces lo paso restando. De este lado me queda nada. Me queda 0. Y ahora empleamos lo que hemos utilizado en uno de los ejercicios anteriores, que es extraer factor común. Acá extraemos como factor común la z. Z es un factor que los dos términos tienen en común. Por lo tanto, decimos z al cuadrado dividido z es z. Menos 2z dividido z es menos 2. Bueno, ahí tenemos entonces esta nueva expresión, que como habíamos dicho hace un par de ejercicios antes, si una multiplicación es igual a 0, es porque alguno de los factores vale 0. O este vale 0 o el otro vale 0. Z menos 2 vale 0. ¿Qué logramos con esto? A ver, acá ya tenemos una casi solución. El tema es que una vez que hemos logrado despejar z, hay que reemplazar z por lo que dijimos al principio. Como yo decía, esta es una especie, así como yo lo considero, es una especie de disfraz, ¿no? Yo disfrazo a esta expresión con una letra más sencilla, z, pero una vez que sé cuánto vale z, bueno, tengo que recordar que abajo de ese z siempre estuvo escondido el logaritmo de x. Entonces voy a poner acá logaritmo de x igual a 0. Y quedó una nueva ecuación cortita, más sencilla, para terminar de despejar la x. Ahora vamos a ver cómo. Quiero hacer una cosita acá. Lo mismo.
El menos 2 lo paso a 2 positivo. ¿Y qué me queda? Z es igual a 2. Pero sabemos que Z siempre tuvo escondido detrás el logaritmo de x. Ese es el motivo por el cual hacemos un cambio de variable. Cuando vemos que hay una expresión medio complicada que se repite en la ecuación, la reemplazamos por algo más sencillo para ver mejor el panorama y poder hacer operaciones más fácil. Porque se podía haber hecho estas mismas operaciones acá. Pero bueno, como podemos ver, hubiese sido más difícil extraer como factor común el logaritmo de x. Es más complicado. Por eso, una vez que hemos logrado despejar esa z, la volvemos a reemplazar por la expresión que teníamos anteriormente. Pero ¿cómo se resuelve cada una de estas dos pequeñas ecuaciones que quedaron? Bueno, recordemos que esto es logaritmo en base 10. Eso también, logaritmo en base 10. Recordemos entonces la definición de logaritmo. La dejé por acá, ¿sí? La tenía recortada, vamos a escribirlo por acá. Esto es la definición del logaritmo, que dice justamente que el resultado de un logaritmo, o sea, llamado justamente logaritmo, es aquel exponente que al aplicárselo a la base me da como resultado el argumento. O sea, comparándolo con este caso, por ejemplo, la base es 10, el argumento es x y el logaritmo es 0. Entonces, la base elevada al logaritmo es igual al argumento. A este número se lo llama logaritmo, ¿sí? Entonces, vamos a escribirlo. La base, el número 10, elevada al logaritmo, elevada a 0, es igual a la base, al argumento que es x. Esa es la forma de resolver este tipo de situaciones, aplicando la definición de logaritmo. Y ahora la x ha quedado despejada. Por lo tanto, acá 10 elevado a 0 es 1. Recordemos que todo número elevado a 0 es 1. Listo, ahí tenemos una de las soluciones. La x vale 1. Después vemos si funciona en nuestro ejercicio original o no. Después vemos. Resolvamos acá también. Vamos a considerar justamente que la base es 10 y que el argumento es x y el logaritmo es 2 para decir esto, que la base elevada al logaritmo es igual al argumento. La base, el número 10, elevada al logaritmo que es 2, es igual al argumento x. Y llegamos a, nuevamente, la x despejada. Por lo tanto, acá 10 al cuadrado es 10 por 10, que es 100, y acá nos queda la x. Ahí tenemos entonces el valor de x, otro de los valores de x. Vamos a comprobar, a ver qué pasa con el 1 y con el 100 cuando los reemplazamos acá. Yo creo que está todo bien. A ver, voy a poner así. Voy a poner así. ¿Qué pasa si acá ponemos el número 1? Queda el logaritmo de 1 que se puede resolver. Y acá también, 1 al cuadrado es 1 y se puede resolver el logaritmo de 1. Por lo tanto, con el número 1, todo bien. Y con el número 100, a ver, queda logaritmo de 100, que se puede resolver. Y acá queda 100 al cuadrado, que me da un número positivo. Y el logaritmo de un número positivo se puede resolver. Por lo tanto, no estoy haciendo la verificación, solamente estoy comprobando que estas soluciones que hemos obtenido acá no contradigan a la ecuación inicial. Por lo tanto, ambas van a ser solución. Después ustedes compruébenlo paso por paso. Pero ahí ya tenemos esta comprobación rápida. Vamos a resolver esta otra ecuación logarítmica. Vemos que tenemos de este lado un solo logaritmo y en el otro miembro tenemos un número que no tiene logaritmo y un número que sí tiene logaritmo. Es verdad que asusta un poco esta logaritmo en base raíz cuadrada de 6 y acá encima también logaritmo en base raíz cuadrada de 6. De hecho es bueno que los dos logaritmos tengan la misma base porque quiere decir que voy a poder usar algunas propiedades. Recordemos que para poder sumar o restar logaritmos necesitamos tener la misma base. Ahora bien, cuidado porque este logaritmo está separado de este, entonces vamos a juntarlo para poder utilizar alguna propiedad. Este logaritmo que está restando lo vamos a pasar sumando. Vamos a dejar por este lado lo mismo, o sea, el logaritmo en base raíz cuadrada de 6 de x más 5. Para esto le vamos a sumar, está restando, pasa sumando, el logaritmo en base raíz cuadrada de 6 de x. Esto es igual a 2. Hemos logrado que los logaritmos estén juntos del mismo lado. Hay una suma que los separa y los dos logaritmos tienen la misma base. Eso ya es suficiente para poder utilizar esta propiedad, ¿no? Si la base es la misma y sumamos de dos logaritmos, lo podemos expresar como un solo logaritmo, pero multiplicando sus argumentos. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a decir que vamos a poder expresarlo como un único logaritmo
con base raíz cuadrada de 6, la misma base, pero dentro de ese logaritmo vamos a multiplicar los dos argumentos que teníamos acá. A multiplicar justamente, lo quiero pintar ahí, multiplicar esos argumentos. ¿Sí? Bueno, después vemos qué pasa con la raíz cuadrada de 6, después vemos. Lo importante es llegar a un solo logaritmo. Ahora bien, esto a diferencia de muchos de los ejercicios anteriores, no tiene un logaritmo de este lado. O sea, si tenemos un logaritmo acá y un logaritmo allá con la misma base, bueno, genial, podemos igualar los argumentos. Acá no podemos hacer eso. Acá tenemos que emplear justamente la definición de logaritmo. La definición de logaritmo que nos dice lo siguiente. Si esta es la base, este es el argumento y este es el logaritmo, a esta situación la podemos escribir como justamente tomar la base, elevarla al logaritmo y eso es igual al argumento. O sea, tomar la base, que es la raíz cuadrada de 6, ¿sí? Vamos a pintarla del mismo color para que sepamos de dónde vino. Tomamos la raíz cuadrada de 6, la elevamos al logaritmo, lo elevamos al cuadrado en este caso, y esto es igual al argumento, que es toda esta expresión. De esa forma, dejamos de tener una ecuación logarítmica y ahora tenemos una ecuación que ya no tiene logaritmo. Habrá que ver cómo resolverla, ahora vemos. Pero ya no tiene logaritmo, que eso es lo importante. Ahora, ¿cómo resolver esa situación que ha quedado? Bueno, acá vamos a operar. Raíz cuadrada de 6 elevada al cuadrado nos da 6, ¿no? Acá podemos cancelar la raíz y la potencia y nos queda 6 justamente. Nos queda 6 y en este miembro vamos a necesitar la propiedad distributiva. Vamos a tener que aplicar la propiedad distributiva. X lo multiplicamos por X, me queda X al cuadrado. Y X lo multiplicamos por 5 y nos queda 5X. Y ahora, para seguir resolviendo, vamos a pasar el 6 para el otro lado. ¿Por qué? Porque esto es una ecuación cuadrática y tenemos que igualar a 0. Podemos pasarlo para este lado también, pero lo voy a pasar para el otro lado que me queda más fácil, ¿no? Porque estos números los dejo igual, ¿sí? Y este 6 lo pasamos y por supuesto, si es un 6 positivo, lo escribimos restando negativo en el otro miembro. Acá no nos quedó nada, por eso ponemos 0. Y ahí llegamos a la ecuación cuadrática, que ya sabemos que tenemos que resolverlo con la fórmula cuadrática, la fórmula resolvente. Sabemos que acá hay un 1, ¿no? Entonces vamos a decir, si sabemos que A vale 1 y que B vale 5 y que C vale menos 6, para poder resolver este tipo de ecuaciones empleamos la fórmula resolvente. Vamos a tomar menos B más menos, fórmula B cuadrado menos 4 por A por C. Y todo esto dividido por 2 por A. O sea, dicen menos B, ponemos menos B, el número 5. Más menos. La raíz de B cuadrado dice, bueno, ponemos esto al cuadrado, 5 al cuadrado. ¿Qué sigue? Menos 4 por la A, que vale 1, por la C, que vale menos 6. Ponemos menos 6. Es un 6, ¿eh? Ahí, menos 6. Todo eso dividido por 2 por A. O sea, en el denominador 2 por A, que vale 1. Empecemos con las operaciones. Acá este menos 5 lo vamos a dibujar igual, más menos. ¿La raíz de qué cosa? A ver, 5 al cuadrado es 25. 4 por 6, 24. Y menos por menos es más. 25 más 24 es 49. En el denominador aún tenemos 2 por 1, que es 2. Y bueno, la raíz cuadrada de 49 tiene un resultado entero. Es 7, por lo tanto queda menos 5 más menos 7 dividido 2. Esto es lo que separamos ahora en dos partes. Una de las soluciones de la cuadrática es menos 5 más 7 dividido en 2. Pero la otra solución de la cuadrática va a ser menos 5 menos 7 dividido 2. Vamos a resolver esas dos operaciones. Por un lado, menos 5 más 7, que es 2. Y 2 dividido 2 es 1. Ahí tenemos una de las soluciones de la cuadrática, es el número 1. ¿Sí? Ahora bien, la otra, menos 5 menos 7, que es menos 12, y que lo dividimos en 2. Pero menos 12 dividido en 2 es menos 6. Por lo tanto, la otra solución es menos 6. Ahí tenemos la otra solución de la cuadrática. Insisto en esto, ¿por qué? Porque esta ecuación tiene estas soluciones. Pero quizás estas soluciones no son ambas soluciones de la ecuación original, inicial.
A ver, considerémoslo en otra página esto. A ver. Ahí puedo escribirlo acá arriba. Sí. Teníamos como posibles soluciones el número 1 y el número menos 6. Si pongo el 1 acá, 1 más 5 es 6. Todo bien, da un número positivo. Si pongo el número 1 acá, también queda un número positivo en el argumento. O sea que con el número 1, todo bien, todo bien. ¿Qué pasa con el otro, que es el menos 6? Si yo acá pongo menos 6, ¿sí? Menos 6 más 5 da menos 1 y no es una solución. No puede ser solución porque queda el logaritmo de menos 1 que no podemos resolverlo, no es un número real. Entonces al menos 6 lo vamos a tener que descartar, no va a ser parte de nuestra solución. La única solución es el número 1 en este caso. Vamos con las últimas dos, vamos que falta poquito. Esta ecuación, a ver, tenemos una suma de dos logaritmos y acá un solo logaritmo, eso me gusta. Que haya logaritmo acá y allá me gusta porque voy a poder cancelar los logaritmos en breve. El tema es que yo quiero sumar los logaritmos, pero este 2 me impide hacerlo. Entonces recordemos que este número que está multiplicando al logaritmo, hay una propiedad que nos dice que lo podemos escribir como exponente del argumento del logaritmo. Por lo tanto, vamos a escribir el logaritmo, vamos a escribir x menos 3, pero todo eso elevado al cuadrado. Acá dejamos todavía el logaritmo de 4 y también dejamos el logaritmo de x. Ahora, justamente, lo que vamos a poder hacer acá es sumar ahora estos logaritmos, recordando la propiedad correspondiente, que cuando tenemos una suma de dos logaritmos, lo podemos expresar como una multiplicación. Entonces vamos a escribir un solo logaritmo, ya que tiene la misma base, logaritmo de 4 por todo esto. 4 por todo esto. Esto es igual a este logaritmo, que de momento lo dejo igual, porque no necesito hacerle nada. Ahora, llegamos a una igualdad que tiene logaritmos con igual base. Ambos logaritmos tienen base 10. Entonces, como los logaritmos tienen la misma base, vamos a decir que este argumento de acá tiene que ser igual, va a ser igual a este argumento de allá. Uy, se me escapó ahí. Vamos a ponerlo de vuelta a este argumento de allá. Y ahí tenemos una nueva ecuación. Ya no es una ecuación logarítmica, es una ecuación distinta. Ahora, para poder resolverla, bueno, vamos a tener que hacer algunas operaciones. Por ejemplo, resolver este cuadrado del binomio. Lo voy a escribir por acá. Y recordemos, como habíamos dicho hace un par de ejercicios antes, que ante un cuadrado de un binomio, lo que se hace es al primer término elevarlo al cuadrado, sumarle el doble del primer término por el segundo término, y sumarle el cuadrado del segundo término. También se puede hacer una especie de propiedad distributiva, porque también podemos multiplicar x menos 3 por x menos 3, es verdad. Yo en este caso voy a usarlo con esta fórmula. O sea, recordemos, al primer término lo escribimos acá, al segundo término lo escribimos acá. O sea que, vamos a preparar un poquito más ahí para que se note bien. Al primer término lo elevo al cuadrado, o sea, a este lo elevo al cuadrado, ese es el primer término. Lo tenemos que elevar al cuadrado y además tenemos que sumarle el doble del primer término, que es x, por el segundo término, que es el menos 3. A ver, vamos a pintarlo para que se vea mejor. Primer término x va por acá, segundo término, que es el menos 3, va por ahí. Más el cuadrado del segundo término, o sea, el cuadrado de este segundo término que tenemos acá, el cuadrado de menos 3. Bueno, y ahora realizamos estas operaciones. A ver, x al cuadrado me queda así, x al cuadrado. Acá tenemos más por menos, que es menos, 2 por 3, que es 6, por lo tanto 6x. Y acá el menos 3 elevado al cuadrado es 9. Por lo tanto, acá vamos a escribir 4 por... Esta expresión se ha transformado en x al cuadrado menos 6x más 9. Pero cuidado que el 4 multiplica a toda la expresión, por lo tanto vamos a escribirlo ahí entre paréntesis. Ahí tenemos de momento x. Esto lo voy a dejar por separado, lo vamos a correr por allá. Y vamos a continuar con esta ecuación, en la cual, bueno, debemos aplicar la propiedad distributiva, ¿no? Multiplicar el 4 por cada uno de esos términos. O sea, 4 por x cuadrado es 4x al cuadrado. Y 4 por menos 6 es menos 24x. Y 4 por 9 es 36. Y acá me queda simplemente x. Ahora esta x la vamos a pasar restando.
porque justamente esto es una ecuación cuadrática. Vamos a escribir esto por acá. Y lo que hacemos es, voy a dejar un pequeño espacio por acá, porque a esta x la voy a pasar restando. De esa manera acá nos va a quedar 0. Acá no nos queda nada, ponemos 0. Y realizamos esta operación. Menos 24 menos 1. Esto nos da menos 25x. O sea que acá tenemos 4x al cuadrado menos 25x más 36. Esto es igual a 0. Ecuación cuadrática que, como ya sabemos, resolvemos con la fórmula cuadrática. Me la voy a copiar de acá para no copiarla de vuelta del ejercicio anterior, ¿sí? Lo voy a traer por acá, no era por acá, a ver, lo voy a traer por acá, sí, ahí. Y vamos a reemplazar nuestros números. O sea, nuestros números son el número a, coeficiente principal, que vale 4, coeficiente lineal, que vale menos 25, y el término independiente, que es 36. Bueno, vamos a poner estos números. Menos b, y cuidado que acá es menos b, que vale menos 25. Entonces ponemos menos 25 más menos la raíz cuadrada de, y ponemos ahí b cuadrado, o sea, el menos 25 al cuadrado menos 4 por a, que vale 4, por c, que vale 36. Y a todo esto lo vamos a dividir por 2 por a, o sea, 2 por 4. Bueno, y realizamos esas operaciones. Acá tenemos menos 25. Eso es más 25. ¿Sí? Ahora, ¿la raíz cuadrada de qué cosa va a quedar? Yo voy a ahorrar un poquito de tiempo. Voy a poner toda esta expresión en la calculadora. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? Si lo escribimos directamente en la calculadora. ¿Sí? Tenemos el menos 25 elevado al cuadrado. Yo sé que es 625. Eso más menos 4 por 4 por 36. De una. Sin la raíz. Toda esa cuenta da 49. Todo eso da 49. Por lo tanto, acá ponemos 49. Y esto dividido por 2 por 4, 8. Bueno, en este momento tenemos que resolver la raíz cuadrada de 49, que sabemos que es 7. Por lo tanto, queda 25 positivo más menos 7 dividido 8. Y esta es la operación a la que vamos a separar en dos partes. Por un lado, 25 más 8, perdón, 25 más 7 dividido 8. Y por otro lado, es 25 menos 7 dividido 8. Resolvamos cada una de esas operaciones. 25 más 7 es 32 y 32 dividido 8 es 4. Ahí tenemos una de las soluciones de la ecuación cuadrática. Después vemos si es una solución de la ecuación original o no. Ahora lo vemos. Acá tenemos 25 menos 7, que es 18. Y 18 dividido 8, bueno, nos va a dar una fracción. Si la simplificamos acá dividiendo por 2, nos queda 9 cuartos. ¿Qué es esto? Es 9 cuartos, es 2,25. 2,25. ¿Digo bien? Sí, 2,25. Entonces tenemos como segunda opción 9 cuartos o bien 2,25. Es importante saber más o menos qué número es, porque vamos a comprobar rápidamente si alguna de estas soluciones debemos descartarla o no. Porque deben cumplir con la ecuación inicial. O sea, hicimos un montón de cosas acá en este ejercicio. Pero recordemos, quedó una ecuación cuadrática, pero era originalmente una ecuación logarítmica. Entonces, vamos a, en esa expresión, acá, vamos a imaginar que la x la reemplazamos por el número, ¿cuál era una de las soluciones? El número 4. ¿Qué pasa si a la x la reemplazamos por 4? Y pongo el 4 acá. 4 menos 3 es 1 positivo. Todo bien. Y acá si pongo el 4 queda el logaritmo de 4. Todo bien, número positivo. Por lo tanto el 4, bueno, todo bien con el 4. Y con el otro número era 2,25 aproximadamente. El otro número era 9 cuartos, que es, perdón, aproximadamente no, es exactamente 2,25. A ver, si yo pongo el 2,25 acá, todo bien. Queda logaritmo de 2,25, es un número positivo. Pero, si ponemos esto acá adentro, queda 2,25 menos 3. Y al restarlo esto da menos 0,75. Da un número negativo y no podemos resolver el logaritmo de menos 0,75. Por lo tanto, este número debemos descartarlo. No puede ser solución si origina una operación que no se puede resolver. Entonces, a este número lo descartamos. ¿Sí? Única solución de este ejercicio, el número 4. Bueno, vamos ahora sí
con el último ejercicio de esta guía. En la cual, a ver, tenemos una suma de dos logaritmos que tienen la misma base, tienen base 3, ¿sí? Y es una suma. Bueno, ya sabemos que ante esas condiciones es posible aplicar esta propiedad, que nos permite escribir a los dos logaritmos como uno solo, pero multiplicando sus argumentos. Entonces vamos a escribirlo. Logaritmo, un solo logaritmo. A ver, logaritmo en base 3. Pero vamos a multiplicar el x menos 3 que tenemos por acá, multiplicado por esta x que tenemos por allá. Todo esto va a ser el nuevo argumento. Mientras tanto, en el otro miembro tenemos logaritmo en base 3 de 4. Ahora, esto es una igualdad de dos logaritmos que tienen la misma base. Entonces, si las bases ya son iguales, los argumentos van a tener que ser iguales en consecuencia. Por lo tanto, entonces decimos que este argumento es igual al otro argumento, en este caso el número 4. Y se origina una nueva ecuación. ¿Cómo la resolvemos? Bueno, acá empleando la propiedad distributiva, nos va a quedar que x por x es x al cuadrado y que x por 3 es 3x. Mientras tanto acá tenemos todavía el número 4. Pero bueno, como vemos, a lo que hemos llegado es una ecuación cuadrática, para la cual tenemos que resolverlo igualando primero todo a 0. Vamos a pasar el 4 y nos va a quedar x cuadrado menos 3x menos 4. Esto es igual a 0. Quiero ver si está todo bien acá para comprobar algo. Sí, esto es todo correcto. Bueno, y ahora a emplear nuestra fórmula resolvente. Voy a copiármela acá para no copiarlo todo de vuelta. Copio esta fórmula resolvente. La traemos para nuestra hoja que tenemos acá. Esperen que esto va a aparecer por acá. Ahí. Vamos a emplear esta fórmula. Como ya sabemos, con el coeficiente A que vale 1, con el coeficiente B que vale menos 3, con el coeficiente C que vale menos 4. Entonces reemplacemos estos números acá. Por lo tanto vamos a escribir menos B que vale menos 3 más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, o sea, el menos 3 al cuadrado, menos 4 por A por C, o sea, 4 por A que vale 1 por C que vale menos 4. Y a todo esto lo vamos a dividir por 2 por A, o sea, 2 por la A que vale 1. La A que vale 1, ¿sí? Ahora, resolvamos acá. Menos 3 es 3 positivo. A esto le sumamos y le restamos el resultado de esta raíz cuadrada. A ver, acá tenemos menos 3 al cuadrado que es 9 positivo. Y menos 4 por menos 4 que es más 16. 9 más 16 es 25. A todo esto lo vamos a dividir por el denominador 2 por 1 que es 2. Por lo tanto lo separamos en dos partes. Por un lado tenemos 3 positivo más, bueno, la raíz cuadrada de 25 que es 5 dividido en 2. Pero por otro lado tenemos una operación similar, solamente que restando. O sea, voy a poner lo mismo, pero una resta, ¿sí? Ahora, ¿cuánto da como soluciones estas dos operaciones? Tenemos 3 más 5, que es 8, y 8 dividido a 2 nos da 4. Por lo tanto, una de las soluciones de la cuadrática es 4. Y también tenemos 3 menos 5, que es menos 2, y lo vamos a dividir en 2. Pero menos 2 dividido 2 es menos 1. Por lo tanto, la otra solución es el menos 1 de la cuadrática. Vamos a comprobar por último si los dos resultados de la cuadrática son soluciones de nuestra ecuación inicial, que era una ecuación logarítmica. A ver, ¿qué pasa con el número 4 que teníamos acá? A ver, ¿qué pasa si la x vale 4? Cuando lo pongo acá, tenemos 4 menos 3, que es 1. Todo bien, va a quedar logaritmo de 1. Todo bien. Y acá, si pongo el número 4, queda logaritmo en base 3 de 4. Bueno, si yo reemplazo el número 4, se originan argumentos positivos. Por lo tanto, todo bien con el número 4. Y con el otro número, que es el menos 1, veamos qué pasa si la x la reemplazamos por el menos 1. Si lo pongo acá, ya puedo ver que menos 1 menos 3 da menos 4. O sea, nos quedaría el logaritmo en base 3 de menos 4, que no se puede resolver, o sea, nos da como resultado un número real. Entonces, esta solución, que es solución de la cuadrática,
no es solución de la ecuación inicial. Entonces vamos a descartarla simplemente, porque estamos buscando las soluciones de nuestra ecuación inicial. Por otro lado, con el número 4, uy, lo estaba tapando esto. Con el número 4 todo bien, pero con el número 1 todo mal. No es solución de nuestra ecuación. Y de esta manera logramos resolver todas las ecuaciones. Recordemos, ejercicios extraídos de este libro, ¿sí? Les va a servir para el ingreso y bueno, para practicar también en general. Espero que esto les sirva. Compartan este material con todas las personas que crean que deban necesitarlo. Y los veo la próxima. Hasta luego.